Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día se titula Constantes en la Esperanza y está basada en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Las personas que destacan en los diferentes campos del conocimiento, en la política o en el deporte, se convierten en el modelo a seguir de muchas personas, de jóvenes que aspiran a ser como ellos o incluso a superarlos, aunque a veces su conducta personal no sea tan ejemplar o de lo más correcto. En la Biblia, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 16 podemos leer: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús nos invita claramente a dar buen testimonio y nos pide que seamos ejemplo de buenas obras a todos los que nos rodean y que esto sea para la gloria de Dios. En la época del apóstol Pablo, la ciudad de Tesalónica era un importante puerto marítimo. Se encontraba a unos 140 kilómetros al norte de Atenas. Estaba justamente en el centro o en el corazón de Macedonia y era la principal ciudad de la región. En la actualidad, esta ciudad se conoce con el nombre de Salónica y está al norte de Grecia. Los romanos establecieron colonias distribuidas geográficamente y estratégicamente por todo su imperio. Una ciudad libre romana era una colonia romana que adoptaría gradualmente las leyes y las costumbres de Roma. En las tiendas locales se podía ver los mismos artículos que se usaban o estaban de moda en Roma. De esta manera, estas colonias se iban convirtiendo poco a poco en pequeñas Roma. Tesalónica era una de estas ciudades libres a partir del año 43 a.C. En el primer versículo de nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses 1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se acompañó de Silvano, también conocido como Silas, y de Timoteo. Ellos fueron los que visitaron Tesalónica. Generalmente el apóstol Pablo buscaba no viajar solo, buscaba que lo acompañaran para formar un equipo de trabajo. Aquí el apóstol Pablo menciona los nombres de los que estaban con él en ese momento y que eran conocidos por los cristianos de Tesalónica. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, ahí podemos ver cómo fue esta visita a Tesalónica, que permaneció en esta ciudad por 3 días de reposo. Menos de un mes, pero en ese periodo tuvo una intensa actividad, predicando las buenas nuevas del Evangelio. Esta actividad misionera se reflejó no solo en la organización de la iglesia local, sino también les enseñó a los creyentes las grandes doctrinas de la fe cristiana. En primer lugar, Pablo saluda a los tesalonicenses, pidiendo que la paz de Dios y del Señor Jesucristo esté con ellos en todo momento. Significa que el favor, la bondad de nuestro Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo cubra todas sus necesidades materiales y espirituales para que tengan paz en su vida. En los versículos 2 y 3 de nuestro pasaje dice así: Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo intercedía constantemente por las iglesias
en este caso en la iglesia de Tesalónica, reconociendo la obra misionera que se realizó en esta ciudad, que fue tan solo por 3 semanas, pero que solo Dios pudo fructificar esta obra por su misericordia y por su gracia. Las noticias que recibían decían que la iglesia estaba fuerte y que crecía, y por ello el apóstol daba gracias a Dios. En los versículos 4 y 5 del pasaje dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El testimonio de los cristianos en Tesalónica muestra la obra del Espíritu en sus vidas, que demuestran ellos una fe viva que lleva frutos de amor y constancia en la fe, y que demuestran sin lugar a dudas que su fe y su esperanza están en nuestro Salvador, en Cristo. En los versículos 6 y 8 del pasaje, en 1 de Tesalonicenses 1 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en varios pasajes llama a los cristianos, y en este caso a los tesalonicenses, y a nosotros también, a seguir su ejemplo, a seguir el ejemplo de Cristo. Las condiciones en que recibieron el Evangelio fueron difíciles, pero resistieron por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. En los versículos 7 y 8 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol Pablo fue un ejemplo para los cristianos de Tesalónica, y ellos, a su vez, se volvieron un ejemplo para otros cristianos en Macedonia y en Acaya, en su época. Y podemos decir que ahora también son ejemplo para nosotros. Así es como crece la obra del Espíritu de Dios en su iglesia, obrando en el corazón de los creyentes a través de los tiempos. En los versículos 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El cambio drástico en la forma de vivir al recibir el Evangelio de los tesalonicenses, al dejar sus imágenes, sus ídolos y todo aquello que consideraron importante, tuvo un gran impacto en las personas que los rodeaban, al darse cuenta que dejaron sus costumbres para adorar al Dios vivo y verdadero. Su testimonio, en este caso de vida, fue más eficaz que muchas palabras que se pudieran decir, y los frutos del Espíritu en su vida diaria pudieron probar que eran verdaderos seguidores de Cristo, porque las demás personas podían ver en acción en su vida las palabras de Dios. Hermanos, seamos constantes en la esperanza que recibimos, como los tesalonicenses, dando testimonio de que Cristo está en nuestro corazón, para que se diga, como dice la palabra, en todo lugar, que nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar para nada. Muchas gracias, hermanos. Les dejo esta reflexión. Nos vemos la próxima.